¿Cuáles son los equipos argentinos que tuvieron un mejor centenario? Pues ven, ya averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que por si no lo sabían, en mi canal sobre fútbol chileno, hace ya un tiempo atrás hice este video en donde hablaba sobre cómo fueron los centenarios de cada uno de los equipos chilenos, y un par de gente en la caja de comentarios me pidió que hiciera exactamente lo mismo pero en el fútbol argentino, y acá estamos en dicho video. Pero bueno, en el caso de Argentina la dinámica va a ser un tanto diferente, ya que como la gran mayoría de clubes tiene más de 100 años, no los puedo nombrar a todos, y al menos en el presente video solo voy a hablar de los centenarios de los equipos más grandes del país, es decir, los denominados 5 grandes y algunos clubes extra como pueden ser Estudiantes de La Plata, Vélez, Rosario Central y Newell's, en donde si este video tiene éxito no tengan ningún tipo de duda de que habrá una segunda parte con más equipos. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video. Bueno gente, comenzamos a lo grande este video, ya que posiblemente vamos a hablar sobre uno de los mejores centenarios del fútbol sudamericano. Sí señoras y señores, es tiempo de hablar sobre Boca Juniors, el cual podemos decir que fue fundado un 3 de abril de 1905 por un grupo de adolescentes que eran hijos de italianos y vecinos del barrio de La Boca, el cual como sabemos era un barrio de trabajadores inmigrantes y con una fuerte influencia genovesa. Y para hablar sobre un par de datos curiosos de sus primeros años, podemos decir que el equipo tuvo 3 o 4 modelos distintos de remeras antes de adoptar la definitiva. Y es que se dice que la primera camiseta del equipo fue de color rosa y que se utilizó en sus 2 primeros partidos. Sin embargo, hay otra versión que asegura que las primeras remeras del club eran blancas con rayas verticales de color negro, y posteriormente se dice que Boca jugó brevemente con camisetas celestes y blancas y azules. Pero fue durante la gestión del presidente Juan Rafael Brichetto que se eligieron los colores definitivos del equipo, que como curiosidad, estos fueron dejados al azar, ya que el presidente del club propuso adoptar los colores de la bandera del primer barco que llegara al puerto, y en este caso el barco resultó ser de Suecia, y fue por esta razón que ahora Boca Juniors juega con los colores azul y amarillo. Pero a pesar de esta gran historia, tiempo después, Juan Antonio Farenga, quien fue hijo de uno de los fundadores del club, comentó que aquel relato sobre el origen de los colores es simplemente un mito, pero bueno, sea verdad o no, es una historia realmente muy interesante. Pero ya hablando sobre el centenario del equipo, Boca Juniors celebraría los 100 años de vida en 2005, y la verdad es que en un primer momento parecía que Boca iba a tener un rendimiento bastante olvidable, puesto que en el torneo de clausura de aquel año, el cuadro Xeneize terminaría en un horrible puesto 15 de 20 equipos, mientras que en la Copa Libertadores, luego de superar fácilmente la fase de grupos, quedaría eliminado en cuarto de final, tras caer goleado ante Chivas de México por un marcador de 4-0. Pero luego de esta nefasta primera parte del año, en la segunda mitad de 2005, podemos decir que Boca remontó su mal rendimiento, ya que en el torneo de apertura, con la conducción técnica de Alfio Basile, Boca Juniors ganaría el título número 27 del campeonato argentino, tras superar por solo 3 puntos a Gimnasia de La Plata. Y por si esto fuera poco, también el equipo se haría el lujo de ser campeón internacional, ya que tras vencer a Cerro Porteño, Inter de Porto Alegre y Universidad Católica, Boca Juniors llegaría a la gran final de la Copa Sudamericana, en donde derrotaría a Pumas de México por lanzamientos penales. Y así, señoras y señores, el conjunto Xeneize no solo saldría campeón nacional en el año su centenario, sino que también levantaría un título internacional, algo realmente impresionante. De Boca Juniors pasamos a River Plate, puesto que es momento de hablar sobre su centenario, que como bien sabemos, el conjunto millonario nacerá el 25 de mayo de 1901, a partir de la fusión de 2 clubes de barrio de La Boca, como lo serán los equipos de Santa Rosa y Las Rosales, en donde la verdad es que es muy curioso que en el mismo barrio nacieran los 2 equipos más grandes de Argentina, y como dato curioso, un año más tarde de la fundación de River Plate, en el mismo barrio nacería Antonio Vespucio Iriberti, quien sería un directivo muy importante en la historia del equipo. Y bueno, hablando como tal sobre lo que pasa dentro de la cancha, la celebración de su centenario sería en 2001, y como tal podríamos decir que River tendrá un rendimiento un tanto agridulce a nivel deportivo, y es que en el campeonato local, en el Clausura 2001, el equipo terminaría en el segundo lugar, a 6 puntos del campeón, que fue San Lorenzo, y luego en la segunda parte del año, en el torneo de apertura, River Plate otra vez terminaría segundo, pero en esta ocasión acabaría solo un punto de distancia de Racing, que finalmente será el ganador del campeonato. Una completa locura la verdad, en donde River Plate quedaría segundo en ambos torneos en el año de su centenario. Y en cuanto a los torneos internacionales, podemos decir que la Copa Libertadores llegó hasta los cuartos de final, en donde perderá ante Cruz Azul por una dura goleada de 3-0, y luego en el segundo semestre quedaría eliminado en la fase de grupos de la Copa Mercosur, en donde lamentablemente en aquella edición de la Copa solo pasaba un equipo por grupo. Pero bueno, podemos decir que en general a River le faltó muy poco para ganar algún título el año de su centenario.
es momento de hablar sobre Independiente, en donde podemos decir que el Rojo de Avellaneda tiene dos fundaciones, ya que primero nacería el 4 de agosto de 1904, pero oficialmente vería la luz el 1 de enero de 1905, y claro, para hablar un poco sobre la fundación de este equipo, podemos decir que el club nació por un grupo de empleados de la tienda llamada A la Ciudad de Londres, ubicado en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estos empleados, que estaban afectados por la precariedad laboral de la época, a pesar de pagar la cuota social del equipo de fútbol de dicha tienda, ellos serían marginados del club llamado Maipo Banfield Football Club, puesto que esta institución estaba integrada por trabajadores elitistas. Y claro, otros empleados rechazados, viendo que ya no tenían un equipo de fútbol, se reunieron en un bar para así conversar sobre las opciones que tenían y decidieron que iban a rechazar una invitación de formar parte del equipo de Atlanta para así crear un nuevo equipo de fútbol, el cual justamente llamaron Independiente, simbolizando así los ideales que tenían con este equipo. Y ya pasando a hablar sobre su rendimiento en el centenario, lo cierto es que Independiente 2005 no tuvo el desempeño esperado, ya que en el torneo de clausura, el rojo terminaría en la tibia posición número 12, en donde al menos en el torneo de apertura, la cosa mejoraría un poco, puesto que acabarían en el cuarto lugar, pero aún así estaba muy lejos de las expectativas que se tenían al respecto. Y hablando sobre los torneos internacionales, lamentablemente el rojo no jugó torneos internacionales en aquel momento. Señoras y señores, es momento de viajar solo un par de metros, ya que es turno de hablar sobre el otro equipo de Avellaneda, puesto que veremos cómo fue el centenario de Racing, el cual nació de forma oficial en 1903, pero que tiene antecedentes que datan del año de 1901, en donde podemos decir que en dicha fecha, un grupo de estudiantes del Colegio Nacional Central fundarían el Club de Fútbol Barracas al Sud, siendo este el nombre con el cual se conocían al partido de Avellaneda en el pasado, pero con el pasar de los meses, y debido a la personalidad típica de los adolescentes, muy pronto comenzaron las discusiones dentro del equipo sobre el futuro de la institución, en donde se cuenta que un grupo de socios abandonaría el equipo para así fundar uno nuevo, que se llamaría como Club Atlético Colorados Unidos al Sud, pero la separación no duraría mucho tiempo, ya que este nuevo equipo nunca lograría tener éxito, mientras que el club antiguo sufrió mucho la partida de sus compañeros, por lo cual, al poco tiempo después, ambos equipos se dieron cuenta de que divididos no iban a lograr nada, pero que juntos podrían hacer una institución legendaria, y es por eso que el 25 de marzo de 1903, ambos clubes se juntan y crean el Racing Club que todos conocemos actualmente, en donde se dice que el nombre surgió debido a una revista de automovilismo. Y bueno, en cuanto a su rendimiento en el centenario, podemos decir que los clubes de Avellaneda tuvieron campañas bastante similares, por no decir idénticas, ya que tanto el Rojo como la Academia no lograron convencer el año de su celebración, puesto que Racing, en el torneo Clausura 2003, terminaría en el puesto 11, mientras que en el torneo de apertura, su rendimiento sería levemente peor, y digo levemente, ya que terminaría en el puesto 12, y al igual que el Rojo, sería un año bastante olvidable para la Academia en cuanto a nivel deportivo. Es tiempo de hablar sobre San Lorenzo, y la verdad en este canal he hablado muy poco sobre el Ciclón, ya que después del video completo que le hice en mi canal principal, pocas veces he vuelto a hablar sobre este gran equipo, pero comentando un poco sobre su fundación, podemos decir que nació el 1 de abril de 1908, y se cuenta que la llegada del padre salesiano Lorenzo Massa al barrio fue muy determinante a la hora de la fundación del equipo, ya que el padre tenía una visión muy clara, la cual era sacar a los jóvenes de los peligros de la calle, y ante esto utilizaba el deporte como una actividad sana para ellos, y claro, con el pasar del tiempo, los jóvenes decidieron crear un equipo de fútbol, al cual en una primera instancia llamaron los Forzosos de Almagro, pero el padre Lorenzo no vio con buenos ojos este nombre, y ante esto los jóvenes le cambiaron el nombre a San Lorenzo en homenaje justamente al padre Lorenzo Massa, pero se cuenta que en un inicio al padre no le gustó dicho homenaje, pero finalmente aceptó porque existía un santo con aquel mismo nombre y de cierta forma también conmemoraba la famosa batalla de San Lorenzo. Pero bueno, hablando sobre el centenario del equipo, si sabemos sumar, nos damos cuenta que su celebración fue en 2008, en donde podríamos decir que tuvo un año bastante competitivo, o sea, obviamente no estuvo al nivel de Boca, pero tampoco fue tan malo como el centenario Independiente y Racing, en donde en general estuvo en el medio de ambos casos, y es que por ejemplo en el torneo de clausura, San Lorenzo terminó en el cuarto lugar, mientras que en el torneo de apertura, técnicamente el Ciclón ganó el campeonato, y digo técnicamente, ya que por diferencia de gol, San Lorenzo debió haber sido campeón de dicho torneo, pero como la base del campeonato mencionaban que en caso de empate de la parte alta, no era válida la diferencia de gol, pues había que hacer un partido de desempate, el cual fue bastante curioso, ya que en dicho torneo de apertura, justamente hubo un triple empate en la cima del fútbol argentino, al más puro estilo de la película de Cars, y lamentablemente, en este triangular de la muerte, San Lorenzo no lograría quedarse con el título, el cual de forma curiosa se terminó definiendo por diferencia de gol, ya que en el triangular los tres equipos quedaron empatados con 3 puntos, lo cual es bastante curioso, ya que se definió por diferencia de gol, algo que fue creado para no definirse por diferencia de gol. Pero bueno, en cuanto a su rendimiento en torneos internacionales, podemos decir que San Lorenzo en la Copa Libertadores del año 2008 llegaría hasta los cuartos de final, ya que después de eliminar a River en octavos, finalmente en la siguiente fase sería eliminado por Liga de Quito, que posteriormente sería el campeón, y en cuanto a la Copa Sudamericana, literalmente el Cuervo quedaría eliminado en la primera fase ante Argentinos Juniors.
Ya hablando sobre los 5 grandes del fútbol argentino, ahora es momento de comentar los centenarios de otros grandes equipos de este país, en donde ahora es turno de hablar sobre Estudiantes de La Plata, el cual podemos decir que tuvo un centenario un tanto diferente al resto de clubes, ya que el conjunto pincharrata se centró más en lo que pasa fuera del campo de juego, y nunca mejor dicho, puesto que como bien sabemos, Estudiantes nacería en agosto de 1905, cuando un grupo de socios de Gimnasia de Esgrima decide abandonar dicha institución y fundar un nuevo equipo que privilegiara la práctica del fútbol, y claro, ante esto, la celebración de su centenario sería en 2005, y justamente en aquel momento, la dirigencia decide cerrar su estadio para así empezar un largo proceso de remodelación, en donde, como dato curioso, el último partido del viejo recinto de Estudiantes sería curiosamente el 28 de agosto de 2005, en el marco del Clásico Platense, en donde se recuerda que Estudiantes le ganó a Gimnasia por un marcador de 1-0. Pero antes dije que el proceso de remodelación sería muy largo, ya que de hecho en septiembre de aquel año, el estadio fue inhabilitado por la Municipalidad de La Plata en el marco de un litigio que ambas partes tenían desde 2002, con el fin de remodelarlo y adecuarlo a las exigencias del siglo XXI, en donde se cuenta que Estudiantes tuvo que hacer de local varias veces en el estadio de Gimnasia. Pero bueno, si les soy sincero, la historia del estadio de Estudiantes es muy extensa e interesante, puesto que la dirigencia del club y la Municipalidad de La Plata estuvieron mucho tiempo peleando debido a este proyecto, en donde si quieres que haga un video completo al respecto, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Pero hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, en el torneo de clausura 2005, Estudiantes terminaría en el 4º lugar, mientras que en el torneo de apertura, me parece que el equipo sintió la falta de su localía, ya que acabaría en la 7ª posición, mientras que en la Copa Sudamericana, lamentablemente la aventura internacional de Estudiantes sería muy corta, ya que será eliminado por Banfield en la primera fase de la Copa. Bueno gente, pasamos ahora a hablar sobre el centenario de Vélez Sarsfield, en donde este gran equipo de fútbol fue fundado el 1 de enero de 1910 en el barrio de Floresta, bajo el nombre del Club Atlético Argentino de Vélez Sarsfield, el cual derivaba de la estación Vélez Sarsfield del Ferrocarril Oeste, que hoy en día dicha estación justamente se llama Estación Floresta. Y en cuanto a su rendimiento dentro de la cancha, la verdad es que Vélez tuvo mala suerte, ya que el Fortín salió campeón en 2009 y 2011, pero lamentablemente no pudo levantar ningún título el año de su centenario, ya que por ejemplo en el Clausura 2010, Vélez terminaría en la 9ª posición, mientras que en el torneo de apertura, el equipo haría una mejor campaña, y de hecho estuvo muy cerca de ser campeón, debido a que terminó segundo, a solo 2 puntos de la cima del fútbol argentino. Y en cuanto a los torneos Conmebol, podemos decir que Vélez solo llegó hasta octavos de final de la Copa Libertadores, en donde sería eliminado por Chiva de Guadalajara, lo cual es muy curioso, ya que la gran mayoría de clubes argentinos, en su centenario, fueron eliminados por equipos mexicanos en torneos internacionales. Una completa locura, la verdad. Señoras y señores, y para finalizar con este gran video, es tiempo de viajar a la provincia de Santa Fe para hablar sobre los equipos de Rosario Central y Newell's, en donde comenzando todo este recorrido por la Academia Rosarina, podemos decir que el cuadro canalla vio la luz el 24 de diciembre de 1889, debido a que en Nochebuena, un grupo de personas del Ferrocarril Central Argentino de Rosario se reunieron con la intención de crear un equipo de fútbol, en donde, como dato curioso, hasta el año de 1903 solo podían ser socios los empleados de este ferrocarril, pero a petición de algunos jugadores del equipo, en aquel momento se permitió el ingreso a todas las personas que quisieran serlo, en donde de ahora en adelante el equipo recibiría en su gran mayoría socios que eran obreros y trabajadores. Y bueno, hablando sobre el centenario del equipo, haciendo una suma sencilla, nos damos cuenta que celebró los 100 años en 1989 y podemos decir que en aquel campeonato de la primera división, Rosario Central terminó en el puesto 13 de 20 equipos, con lo cual tuvo que jugar un torneo de clasificación, en donde como gran dato curioso, quedaría eliminado ante su clásico rival Newell's en dicha instancia, por un marcador de 5-3. Pero ya que hablamos sobre el conjunto leproso, podemos decir que Newell's fue fundado el 3 de noviembre de 1903 y justamente se llama así en honor a Isaac Newell's, quien era un fanático del fútbol y que se dice que dejó su tierra natal de Inglaterra para llegar a la ciudad de Rosario en 1869 y luego de un par de décadas fundaría el Colegio Comercial Anglicano Argentino, y justamente en dicha institución educativa nacería este gran equipo de fútbol. Y pasando a hablar ahora sobre su rendimiento en el campo de juego, la verdad es que Newell's tendrá un desempeño regular, ya que en el torneo Clausura 2003 la lepra terminaría en el tibio lugar número 15, mientras que en el torneo de apertura el rendimiento de Newell's fue muchísimo mejor, puesto que terminarían en el 6º lugar. Y en cuanto a los torneos internacionales, lamentablemente Newell's no jugaría fuera de Argentina durante el año de su centenario. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Sor Argentina, nos vemos.